Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Motor Magazine. Miércoles 25 de mayo de 2016, aquí un día más como siempre para analizar toda la actualidad del mundo del motor. Empezaremos con la Fórmula 1 porque este fin de semana tenemos Gran Premio en Mónaco, un Gran Premio especial, un circuito mítico como es el de Montecarlo y donde realmente se espera mucha emoción con muchos frentes abiertos como es la lucha por el título entre Hamilton y Rosberg, ver si Sebastian Vettel y los Ferrari pueden empezar a resurgir, también ver qué pueden hacer aquí los McLaren en el que puede ser el mejor circuito sin duda de la temporada y su gran oportunidad para hacerlo bien y a conseguir unos buenos puntos y muchas cosas más que trataremos aquí en el programa de hoy. También hablaremos en MotoGP, repasaremos las victorias más ajustadas de la historia de MotoGP. Recordemos que Jorge Lorenzo batió a Marc Márquez por solo 19 milésimas. En Fórmula 1 también escucharemos a Alberto Blanco, como siempre, con su análisis semanal sobre el Gran Premio que va a tener lugar en Montecarlo este fin de semana. Y también analizaremos en la parte de motociclismo la crisis de Honda y un poco cómo ha habido un cambio de paradigma en la categoría reina, porque recordemos que la última vez que alguien ganó a rebufo fue Casey Stoner en 2011 en Valencia, a bordo de una Honda y superando la Yamaha de Ben Spies. Pues paradójicamente hemos tenido 5 años después el efecto contrario. Hemos pasado de que una Honda ganara una Yamaha a que una Yamaha ganara a una Honda. Por tanto, mucho análisis. Vamos a desgranar las claves que han llevado a este cambio de paradigma. Pero antes, como siempre, vamos con los titulares. Fernando Alonso fue la gran estrella del tradicional partido de Mónaco con 2 goles y 1 asistencia. Sebastian Vettel encara la crisis de Ferrari en el territorio maldito. Los de Maranello no ganan el Principado desde el año 2001. Mercedes pide calma y cautela para Montecarlo y exige a sus pilotos cruzar la línea de meta. Y la victoria de Jorge Lorenzo en Mugello fue la tercera más ajustada de la historia de MotoGP. Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto el mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Arrancamos ya el programa y lo hacemos hablando de Fórmula 1 y de ese tradicional partido que se juega en Mónaco desde hace muchos años, desde los años 90 que se juega este tradicional partido en la previa del Gran Premio de Mónaco. Luego también comentaremos la particularidad que tiene este Gran Premio porque los libres son mañana, no son el viernes. Es el único Gran Premio que no cumple con esa tradición, la iremos explicando porque realmente es curioso saber por qué ocurre esto en Montecarlo, cuál es la versión oficial y luego cuál es la versión real, porque también hay algunas discrepancias que comentaremos en este programa. Empezamos con ese tradicional partido que se disputó ayer por la tarde, un partido que tiene fines benéficos, que se disputa en el estadio Luis II de Montecarlo y que normalmente enfrenta siempre en un equipo a los pilotos de Fórmula 1 y en otro equipo a estrellas del deporte. En ese sentido, en el equipo de los pilotos, el capitán era Fernando Alonso, el piloto asturiano que finalmente fue elegido, no oficialmente, pero sí fuera de la oficialidad, como hombre del partido, porque realmente fue el gran artífice de la victoria del equipo de los pilotos por 3-1 contra el equipo de las estrellas, donde estaba Masbiasi, donde estaba Loris Capirossi, donde estaba Tetsuya Harada, entrenados por Claudio Ranieri, recordemos, ex entrenador del Mónaco y actual entrenador del Leicester, el flamante campeón de la Premier League y que, bueno, ha tenido grandes éxitos este año en la liga inglesa. Más allá de estas particularidades, Fernando Alonso anotó 2 goles. El primero, un golazo de falta. No os lo podéis perder porque realmente es un zurdazo desde 20 metros que entra por toda la escuadra. Es cierto, el portero no es un portero de fútbol
profesional y realmente no tiene los reflejos que tendría otro cancerbero, pero el gol de falta de Fernando Alonso es realmente espectacular. El segundo gol de su equipo también es obra de Fernando Alonso, también manda otra falta al palo y da la asistencia del tercer gol de su equipo para confirmar ese marcador de 3-1 a favor del equipo de los pilotos, que bueno, que al final el resultado es lo de menos, es la intención, esos fines benéficos que tiene este partido, que sigue disputando desde los años 90 y que por tanto siempre es divertido, ¿no? Cuando llega a Mónaco jugar este partido que ha tenido estrellas como Schumacher, como Vettel. En el equipo de Alonso estaba Sainz, estaba Massa, estaba Nasser, vamos, estaban todos los pilotos de la parrilla. Y de hecho, tanto Sainz como Nasser y Massa fueron los pilotos que más celebraron con Fernando Alonso ese golazo de falta que acabó inaugurando el marcador y acabó empezando a poner en enfoque positivo esa victoria final que acabaría sumando el equipo de los pilotos, vestidos con un uniforme blanco y negro y que realmente acabó siendo determinante. Fernando Alonso, que empieza con buen pie una semana muy importante para él, porque realmente Fernando Alonso tendrá la vista en dos posiciones, sobre todo el sábado, ¿no? A mi vez tiene esa sesión de clasificación crucial. Ayer lo analizábamos con Carlas Farrés. La estadística no engaña. En 8 de los 10 últimos años ha ganado el piloto que ha salido desde la pole en Montecarlo. Las únicas excepciones fueron esa pole que perdió Hamilton el año pasado y que de hecho en la carrera del año pasado estaba todo indicado para cumplirse lógica. Hamilton salía desde la pole y finalmente Rosberg le acabó superando al piloto británico. Y el otro, el que más ha salido desde la pole y finalmente no acabó llevándose la victoria. Pero además de esa clasificación del sábado que tiene Fernando Alonso en mente y que tan importante es para el piloto asturiano, también recordemos que esa misma noche se disputa a las 9:15 la final de la Liga de Campeones. Y como sabemos todos, Fernando Alonso es merengue, es del Real Madrid y por tanto podría tener la alegría doble. Una buena posición en la parrilla de salida del próximo sábado en el Gran Premio de Mónaco y además el título para su equipo, para el Real Madrid, esa 11ª Copa de Europa que seguro le haría mucha ilusión para Fernando Alonso y que buscaría rematar el domingo con un buen resultado en carrera. Un Fernando Alonso que aquí en Montecarlo ha ganado en varias ocasiones, ya sabe lo que es ganar en Mónaco, es un circuito que le gusta, que se le da bien y que por tanto está listo para asumir el reto de intentar conseguir un buen resultado para McLaren Honda en el mejor circuito de la temporada. Nadie lo esconde, ni Le Bourget ni el propio Fernando Alonso. Sin embargo, aquí hay alguien que sufre. Y si hay alguien que sufre es Ferrari. Y Ferrari no llega en su mejor momento esta temporada. Solo hace falta ver la imagen de Sebastian Vettel en el podio tras ser superado por Kimi Raikkonen y por Max Verstappen en ese cajón de Montmeló que acabó suponiendo la primera victoria de Max Verstappen en la Fórmula 1. Y es que la escudería más lujosa de la Fórmula 1 lleva desde el año 2001 sin obtener la victoria en el circuito con más glamour del calendario. McLaren se proclama como vencedor desde entonces en este circuito con 4 victorias, mientras que Mercedes ha ganado los 3 últimos grandes premios del Principado con Nico Rosberg, mientras que Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen buscarán el domingo romper esa racha. Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen tienen este fin de semana una oportunidad de hacer que Ferrari se vuelva a proclamar campeón en el Gran Premio de Mónaco 14 años después de la última vez que el caballero rampante celebró una victoria en el circuito urbano. Recordemos, fue con Michael Schumacher en el año 2001. Desde entonces, Ferrari nunca ha vuelto a ganar en este circuito monegasco. Vettel sí que ha ganado con Red Bull, pero no lo ha hecho con Ferrari y espera poder conseguirlo este año. Luego analizaremos con calma con Alberto las opciones, las claves, etc. En cambio, el que es el rey de Mónaco es el equipo McLaren, el equipo de Fernando Alonso. El equipo británico es hasta ahora el que mejor se ha adaptado al circuito de Mónaco, un trazado que se caracteriza por ser el más corto y lento del calendario y en el que la velocidad punta no es lo más importante. Ayrton Senna logró ganar allí 6 veces entre el año 87 y el año 93, una con Lotus y 5 con McLaren, convirtiéndose así en el piloto que más victorias ha conseguido en esta carrera. Título que también tiene McLaren como escudería, ya que ha obtenido 15 victorias en el trazado urbano más famoso de la Fórmula 1.
Ferrari, el equipo con más campeonatos y victorias de la historia de la Fórmula 1, lleva 14 años sin ganar en Mónaco, donde los liderazgos se han repartido entre McLaren 4 veces, Red Bull 3, Mercedes 3, Williams 1 y Brown 1 también. Ferrari en este circuito es uno de los que menos veces ha conseguido ganar, tan solo en 8 ocasiones, por debajo incluso que en Canadá o Brasil, donde han liderado la carrera en 11 y 10 ocasiones, respectivamente. Fuera del Principado, el equipo de Vettel y Raikkonen es el que más victorias ha conseguido en la historia de otros grandes premios, como son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, España y Estados Unidos. Sin embargo, en Mónaco, Michael Schumacher es el único piloto de Ferrari que ha conseguido ser capaz de ganar en los últimos 34 años, obteniendo la victoria en el año 96, el año 99, antes de llegar a Ferrari, y también con la escudería en el año 2001. Por tanto, 3 victorias ha conseguido Schumacher con Ferrari en este circuito. La anterior se remonta al año 81 gracias a Gilles Villeneuve. Ahora la escudería italiana está a solo 2 temporadas de igualar aquellos 16 años de sequía que pasaron entre la última victoria de Villeneuve en el Principado y la primera de Schumacher, que devolvió el liderato en el tercer urbano a Ferrari. Antes de esas victorias, tanto el canadiense como el piloto alemán, solo hay 4 pilotos más pertenecientes a la escudería que han sumado más triunfos en Mónaco. Hablamos de Maurice Trintignant en el año 55, el primer año de Monte Carlo en la Fórmula 1, Niki Lauda en el año 65 y el año 66, Jody Scheckter en el año 69. Recordemos que ese año fue el último título de Ferrari antes de iniciar la sequía más larga de su historia. Y el de Gilles Villeneuve en el año 81. Ni Alberto Ascari, ni Fangio, ni Prost, ni Massa, ni Alonso, ni Barrichello, ni Raikkonen, ni Vettel, de momento, han subido nunca a lo más alto del podio al volante de un Ferrari. 2016 puede ser el año decisivo en el que Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen ayuden a romper esa mala tradición que se empieza a forjar entre el máximo exponente del Gran Circo y el trazado estrella de cada temporada. Aquí Ferrari va a tener complicado. Yo creo que Mercedes y Red Bull van a estar por delante de la escudería Maranello y, por tanto, aquí Ferrari deberá buscar inventarse algo complicado en Mónaco, un circuito muy previsible, donde todo el mundo hace casi lo mismo, para conseguir esa victoria que se le resiste a Ferrari en este trazado. Por tanto, un circuito muy divertido, muy abierto, y en el que Mercedes también quiere romper la mala dinámica. Porque no olvidemos que en Barcelona, tanto Hamilton como Rosberg se quedaron fuera en la primera vuelta, no consiguieron acabar ese primer giro, se tocaron y, por tanto, sumaron el primer 0 de la temporada para el equipo de la estrella. Aquí Toto Wolff ya ha avisado que no quiere bromas, que quiere seriedad y exige a sus pilotos llegar y cruzar la línea de meta. No quiere otro 0 que ponga en riesgo, por un lado, la armonía del equipo y, por otro, su ventaja en el liderato, porque sí que es cierto que tuvieron suerte en Barcelona, porque abandonaron ellos, pero el que ganó fue Verstappen, que tenía muchos menos puntos que no, por ejemplo, Vettel o Raikkonen. Kimi, que ahora mismo, recordemos, es el segundo del campeonato. Veremos cómo gestiona esto Ferrari. Puede ser realmente muy interesante, porque como vengo diciendo hace semanas, aquí Ferrari podría intentar, si pasan las carreras y Raikkonen sigue por delante de de Vettel, pues podría optar por la estrategia que ya utilizaron en 2008, que es ese segundo piloto que a priori debe ser el escudero del primero, está rindiendo mejor que el primer piloto y, por tanto, se cambian los cromos. Recordemos que en ese 2008 Kimi venía de ganar el Mundial en 2007, era el actual campeón del mundo y finalmente el que acabó siendo ese primer piloto fue Felipe Massa, que a la postre acabó luchando por el Mundial e incluso estuvo a punto de ganarlo en Brasil, en la última carrera. Llegó a celebrar ese Mundial, pero veremos lo que acaba sucediendo este año. Y ese año 2008, finalmente, Hamilton adelantó a Glock en la última curva y acabó consiguiendo los puntos necesarios para asegurarse ese Mundial. Realmente
uno de los finales de Mundial más igualados de los últimos años. Aquí en Montecarlo, el año pasado, recordemos, Mercedes realizó uno de los errores de la temporada. Venía Hamilton de renovar, ya renovar su contrato después de negociar mucho tiempo con Mercedes, exigiéndole más dinero, una mejora salarial. Y finalmente, pues la escudería de Brackley cometió ese error con Hamilton, haciéndole entrar en una parada que no tocaba, en un momento que no tocaba, para asegurar neumático, y finalmente tanto Rosberg como Vettel le acabaron superando y Hamilton pasó, en un abrir y cerrar de ojos, de la primera a la tercera posición. Veremos Mercedes cómo gestiona esta estrategia este fin de semana en Montecarlo, donde realmente es curioso lo que nos comentará Alberto luego en su análisis semanal. Un Gran Premio de Mónaco especial por muchos motivos. Es uno de los circuitos que más dinero da la Fórmula 1 y también uno de los más mimados por la FIA. Por un lado, no cumple la distancia mínima de un Gran Premio y pese a todo, se corre. ¿Por qué no se cumple la distancia mínima de este Gran Premio? Porque es un circuito muy corto y que para llegar a la distancia mínima de los 300 kilómetros que exige la FIA para un Gran Premio de Fórmula 1, se requerirían más de 2 horas para completar esa distancia. Y como sabemos todos, por medicina, un piloto de Fórmula 1 no puede correr dentro de un coche de Fórmula 1 más de 2 horas. De hecho, hemos visto muchas veces cómo este Gran Premio de Mónaco ha acabado decidiéndose por tiempo y no completando todas las vueltas previstas para esa carrera por esa limitación de las 2 horas para un Gran Premio. Luego, obviamente, hay excepciones, como por ejemplo puede ser Canadá 2011, donde la carrera duró más de 2 horas, pero básicamente porque la carrera se fue parando. Los pilotos fueron bajando del coche y, por tanto, pudieron descansar antes de volver a subirse al monoplaza y completar las vueltas necesarias. Esa carrera fue la más larga de la historia de la Fórmula 1. Otra de las particularidades de este Gran Premio es que todo se adelanta un día. La rueda de prensa es esta tarde, los entrenamientos libres son mañana jueves, no el viernes, mañana jueves. Y eso tiene 2 explicaciones. Por un lado, la oficial y por otro lado, la real. ¿Qué pasa con Montecarlo? Es uno de los grandes premios más históricos de la Fórmula 1. Se lleva corriendo desde el año 1955. Un gran premio que desde ese año se ha corrido ininterrumpidamente en este trazado. Es un trazado que se ha variado mucho, se ha introducido modificaciones, etc. Pero siempre se ha corrido. Y además tiene, o tenía, mejor dicho, una fecha fija, que era la semana del Día de la Ascensión, una fiesta cristiana que se celebra en Montecarlo. Sin embargo, esa tradición con el tiempo se ha ido perdiendo. Y es que, por ejemplo, el año pasado, el Día de la Ascensión fue la semana anterior al Gran Premio de Mónaco, pero se ha mantenido con la excusa de que en Mónaco es festivo el viernes y que no se puede correr. Que eso es totalmente falso, porque, por ejemplo, la GP2 realiza su primera carrera ese mismo día. ¿Cuál es la explicación real para justificar ese cambio de fechas? Muy sencillo, el económico. Un día más de Fórmula 1 en Montecarlo significa un día más de yates, un día más de lujo, un día más de compra y, por tanto, más millones para el Principado. Esa es la explicación real y tangible de por qué la Fórmula 1 se adelanta a los libres el jueves y no se realiza el viernes, como es tradicional. Esto lo volvemos a explicar el viernes, obviamente. Lo volveremos a explicar con Eric, para quien no haya escuchado este programa, sepa por qué los libres no se corren en viernes y se corren en jueves. Pero bueno, es un gran premio muy mimado y que por eso yo descarto esos rumores que apuntan a que Montecarlo podría estar en peligro a partir de la próxima temporada. Es un argumento que no tiene ni pies ni cabeza, es un gran premio histórico de la Fórmula 1 que, por tanto, tiene muy pocos números de salida del calendario a corto plazo. En cambio, el que tiene también muy pocos números, pero esta vez de entrar, es el circuito de Le Mans. La FIA tiene mucho interés en recuperar el Gran Premio de Francia, un gran premio histórico en la Fórmula 1 en los últimos años, hasta 2008. Se corría en Magny-Cours, recordemos, ahí Fernando Alonso consiguió varias victorias cuando corría con Renault en la carrera de casa para la marca de Viry, pero por problemas económicos se dejó de correr en ese trazado galo. Ahora la FIA está interesada en recuperar ese gran premio, sobre todo a partir
de la evolución que está realizando Renault hacia arriba y que podría volver a convertirla en un equipo histórico y de calibre en este deporte. Por tanto, les gustaría tener un gran premio en casa. Por tanto, la FIA preguntó, con Jean Todt a la cabeza, al circuito de Le Mans si le interesaría albergar este gran premio de Fórmula 1 y, para sorpresa del francés, que pese a ser galo, pues la respuesta fue un no, como una casa. La negatividad fue rotunda por parte de la Federación del Automovilismo francés, que no ve repercusión, no ve rentabilidad a un Gran Premio de Francia en Le Mans y que, por tanto, el circuito francés pues se va a mantener con el Mundial de MotoGP, con un Gran Premio de Francia histórico y además siempre muy bonito, sobre todo cuando llueve en este circuito, y también obviamente en junio con las 24 horas de Le Mans, la prueba por excelencia del Mundial de Resistencia, y que este año, por desgracia, no vamos a poder contar con Roberto Meri, que recordemos hizo un podio en la última prueba en su categoría en las 6 horas de Spa-Francorchamps. Así que tendremos a Ordóñez en las 24 horas de Le Mans, no a Meri, pero bueno, es una carrera histórica y que obviamente cuando llegue el momento la comentaremos al detalle porque siempre tiene mucha repercusión mediática alrededor del mundo. Pero nos quedamos con eso, con que el circuito de Le Mans se ha negado a albergar un gran premio de Fórmula 1 y por tanto se lleva el no para Jean Todt y para Bernie Ecclestone, que por cierto, en el próximo Gran Premio de Canadá, ya lo comentamos en su día, pero lo recordamos porque es dentro de 2 semanas, se podría hacer oficial que Heineken, la marca cervecera y que ha estado ligada a competiciones de prestigio como la Champions League, la máxima competición continental de clubes en Europa y para muchos la mejor competición de todo el mundo, a nivel de clubes también, pues podría pasar también a ser patrocinador oficial de la Fórmula 1 en sustitución de Shell, que le gustaría centrarse solo en Ferrari y dejar a un lado su patrocinio con la Fórmula 1 y con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps. Dicho esto, vamos ya con el análisis de Alberto Blanco, un análisis detallado sobre el circuito de Montecarlo, sobre las claves, sobre las opciones de cada piloto, de cada equipo y, como siempre, muy, muy interesante. Lo hace en uno de los circuitos más históricos del campeonato, como es el circuito de Montecarlo, y en el que muchos pilotos lo consideran el mejor circuito de todo el calendario de la Fórmula 1. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Si no es el mejor, como mínimo, el más mítico, yo creo que eso no lo discute nadie. Sí. En cada rincón del circuito es una pasada la cantidad de secretos, de anécdotas, de recuerdos que tiene. Es un circuito que, desde luego, podemos pasar horas y horas hablando de cada curva y cada detalle. Sí, un circuito donde lo más tradicional es esa curva en bajada, la Rascas y el túnel, la zona del túnel, donde es la principal zona de adelantamiento de ese trazado. Sí, la principal, aunque no es que sea mucho, es de todo sabido que la dificultad para adelantar en Mónaco es tremenda y sí, quizás ahí es de los puntos mejores. El año pasado vimos intentonas por parte de Max Verstappen, que va a ser uno de los protagonistas este año, sí. Y lo intentó en todas partes. Al final acabó contra los muros, en aquel accidente en la recta, pero recuerda que hizo algunas estrategias de adelantamiento, convirtiéndose en la sombra del coche que tenía delante, aprovechando los doblados, aprovechando las banderas azules, y realmente a mí me gustó mucho ver una forma al menos distinta de adelantar en Mónaco con esa estrategia, y al final con eso él pudo adelantar en sitios que normalmente no es posible. Entonces sí, lo más habitual es el túnel, pero si alguien lo va a intentar en cualquier esquina para seguir demostrando que merece ese coche, pues va a ser Max. Y tanto, luego hablaremos de Verstappen porque seguro va a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana en el circuito monegasco. Presentado el circuito, tenemos también otra novedad, y es que por primera vez en la historia de la Fórmula 1 en un gran premio va a debutar este nuevo compuesto que es nuevo este año, como es ese neumático ultra blando, que algunos equipos ya probaron en Montmeló, vieron claramente que es puro chicle, que dura una o dos vueltas como mucho, y que va a ser la gama más blanda que va a traer Pirelli este fin de semana.
Sí, hay un detalle también que es muy importante, que Mercedes, por ejemplo, no ha probado este neumático. Es una estrategia que llevo utilizando en las últimas pretemporadas, de no probar los compuestos más blandos, y bueno, lo estrenarán aquí. Es el debut de este compuesto, un compuesto no solo nuevo en esta temporada, sino nuevo este año. Va a ser un compuesto que en principio se utilizará en clasificación, pero como tenemos 3 compuestos este año, que nadie descarte que alguien decida utilizarlo en carrera para alguna estrategia distinta. La estrategia en carrera siempre pasa por, primero, hacer las menos paradas posibles, Sí. y segundo, intentar que cuando hagas tu parada salgas en aire limpio. Todo lo que sea salir en aire limpio y poder rodar como si es tan solo 3, 4 o 5 vueltas de las 78 que es la carrera, Sí. a tu ritmo, sin el ritmo del que tienes delante, eso después cuando los demás hagan la parada es tiempo que has ganado. Entonces la estrategia volverá a ser aquí muy importante, siempre lo es, y lo que es absolutamente vital es estar muy al tanto de todo lo que suceda para que cualquier circunstancia extraña, un virtual safety, un safety físico, cualquier circunstancia, aprovecharla para hacer la estrategia tuya. Aquí Mónaco es prácticamente eso. Una vez que está el coche en pista, adelantar, sabemos lo difícil que es, pues hay que jugar con todos los factores externos. Aquí además podríamos tener un invitado especial porque la previsión meteorológica de esta semana da lluvia para el domingo. Bueno, es un aliciente más, y sí, más aquí en Mónaco, es decir, el circuito donde los muros están súper cerca, pues si al final llueve, las carreras en Mónaco en mojado siempre son sinónimo de espectáculo absoluto. Sí, porque si echamos un poco la vista atrás, pues la lluvia es un elemento que en la Fórmula 1 ha desaparecido prácticamente. Bueno, eso va por rachas. Tú tranquilo que volverá, ¿no? No eches de menos, que en cualquier momento vuelve. Nada, eso no tiene fallo. En caso de que sea la carrera en mojado, aparte de abrirse más las estrategias, hay que diferenciar si la carrera es completamente en mojado, si está lloviendo durante la carrera o si el circuito se está secando. Si el circuito se está secando, entonces primero que aparecerá Baton por ahí, como siempre. Seguro. Que acaba pescando cuando son circunstancias de esas características. Y segundo, que se abre el abanico de estrategias. Primero, porque una vez que has montado el neumático de lluvia ya no tienes esa necesidad de montar 2 tipos de compuestos durante la carrera. Y segundo, porque, que arranca en mojado, el momento en el que montes el neumático de seco, aquí será absolutamente crucial. Y realmente, mientras que en otros circuitos, si lo montas demasiado temprano, eres totalmente vulnerable a los coches que te puedan atacar, porque vas a ser una tortuga y vas a tener que estar manteniendo el coche en pista. Aquí va a ser muy difícil que te pasen. Por tanto, el adelantar una hipotética parada para montar neumáticos de seco, pues aquí es muy arriesgado porque los muros están muy cerca, pero que te pasen es mucho más complicado que en otros circuitos. Entonces, podría funcionar. Volvemos a lo mismo. Mónaco es un circuito que una vez ha pasado la clasificación, hay que estar atentos a nivel estratégico para tomar la decisión clave en el momento adecuado. Es fundamental. La base pasará por ahí. Y desde luego si llueve, pues tendremos que estar atentos porque cualquier mínimo movimiento que haya en boxes es el que puede decantar la carrera. A mí es una de las carreras que personalmente más disfruto del año. Aunque mucha gente dice que son carreras en las que no pasa nada, precisamente esa tensión de que cualquier cosa en cualquier momento puede ser lo que torne la balanza de un lado a otro, para mí es lo que hace apasionante este circuito y esta carrera. Sí, en caso de que no llueva, que es un escenario posible que hay que plantear en la mesa, lo normal es 1 o 2 paradas, no muchas más. Lo normal es 1 o 2 paradas, más no, más aquí es un suicidio. Es un suicidio con una carrera normal. Sí. Si la carrera ya no es normal, tenemos safety y demás, entonces sí, por lo que te decía, por el hecho de que si estás en aire limpio, tienes una grandísima ventaja. Entonces, tan solo en ese escenario podría tener sentido más paradas. Aquí no hay ahorro de neumáticos que valga para... No, aquí no... me refiero, ahorrar neumáticos para después acabar tirando al final. Aquí todo consiste en hacer las menos paradas posibles y cuando las hagas no estés en tráfico. Si sales con neumático nuevo, estás en tráfico, adiós. Todo lo que puedas estirar ese neumático, pues no lo podrás estirar. Hay otro factor que es importante aquí. Si siempre hablamos de que es importante ir a menos paradas, hay que recordar que normalmente un gran premio
La excepción es Mónaco. Por reglamento tiene que tener más de 300 kilómetros. La excepción es Mónaco porque son 260. Es decir, que cuando hablamos de esta carrera, de cara a la duración del neumático, hay que tener en cuenta que en el total se van a hacer 40 kilómetros menos. Por tanto, con más motivo, a menos paradas, es lo que únicamente tiene sentido aquí. Sí, también ese es uno de los motivos, además de que los libres son el jueves. Digamos que Montecarlo está muy mimado y son unos de los motivos que descartan completamente los rumores que circulan estas semanas de la posibilidad de que Montecarlo se pudiera caer del calendario a partir de 2 temporadas. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo. ¿Por qué? Sí. Pues porque Montecarlo, lo que es el circuito, ha pasado por un montón de remodelaciones a lo largo de su historia, un montón. De hecho, ya no solo en el trazado, sino incluso en los nombres de las curvas. La famosa curva de Loebs, que yo creo que todo el mundo, o el 80% de los aficionados, lo sigue conociendo como Loebs, en su momento no fue Loebs, fue la curva del Gran Hotel, y a día de hoy no es la curva de Loebs, es la curva del Hotel Fairmont. El hotel cambió de nombre. Es decir, que es un circuito que ha evolucionado, ha cambiado mucho. La zona de la piscina, esas 2 chicanes no estaban hasta que se construyó la piscina. Como te decía, es un circuito que a lo largo de la historia ha tenido cambios, ha sufrido cambios y sin duda, si hay obras en Mónaco, el circuito se adaptará a ellas para hacer alguna modificación. Que el circuito, que nadie piense que esto es inamovible y que todas las curvas tienen que estar ahí sí o sí. No han estado ahí siempre, aunque mucha gente lo piense, y si Mónaco evoluciona, la zona del puerto es una de las posibilidades que lleva sobre la mesa durante muchos años para ser ampliada en la zona anterior a la entrada al túnel. Y bueno, ahí, de hecho, una de las posibilidades que se había barajado era ganarle el terreno al mar como un extra que se daría para el Gran Premio para intentar crear ahí una zona en la que fuera algo más factible adelantar antes de entrar al túnel. Bueno, son posibilidades que están sobre la mesa, pero aunque haya obras en Mónaco, este circuito, esta carrera no se cancela, estate tranquilo. Nada. En Mónaco seguirá por muchos años seguro. Hablamos de estrategias, pero la estrategia también viene condicionada por tu posición de salida. Y es que en los últimos 10 años, en 8 ocasiones, siempre ha ganado el piloto salir de la pole. Aquí salir de la pole es crucial. Bueno, es crucial y ojo que tenemos a alguien que viene enganchando 3 victorias seguidas, sí, que es una barbaridad aquí, y es Rosberg. A ver si su racha la continúa aquí. Recordemos que tiene su residencia en Mónaco, es decir, que es un circuito que, aparte de conocer el circuito, conoce cada detalle del asfalto de la ciudad. Como decías, las estadísticas son tan claras, tan abrumadoras, pues hablábamos de la dificultad de adelantar. Pero también es cierto, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, puede cambiar esto y si llueve ya puede ser una auténtica, no lotería, porque al final siempre acaban estando delante los fuertes, pero una carrera desde luego apasionante del primero al último minuto. De hecho, el mejor ejemplo es la carrera del año pasado. Estaba todo perfecto, todo encaminado a que se cumpliera otra vez la estadística. Hamilton desde la pole, dominando la carrera, y cuando nadie esperaba, pues Mercedes se equivoca una parada y Hamilton, en no abrir y cerrar de ojos, pasa de primero a tercero. Es uno más de los aspectos que hacen especial a este circuito. Fue todo derivado de un fallo, de un problema con el GPS. Aquí en Mónaco el GPS pues no tiene tanta precisión como en otros circuitos y eso es lo que provocó que calcularan mal la parada de Hamilton y bueno, que es algo que puede volver a suceder. Desde luego el estratega de Mercedes, porque recordemos que es una de las cosas que viene reclamando históricamente Hamilton en Mercedes. En Mercedes tienen un estratega para los 2 coches, mientras que en McLaren tenían uno para cada uno. Desde luego que se habrá estudiado bien lo que sucedió para que no vuelva a pasar. No, seguro que no, y más cuando Hamilton, pues queda mucho mundial, pero bueno, creo que Montecarlo es una carrera que tiene entre ceja y ceja, él también vive en Mónaco, y como tú siempre dices, hemos estudiado a la perfección las redes sociales de Hamilton y ya es más de una foto entrenando. Sí, siempre hacemos la broma, ¿no? De que está de fiesta en fiesta, pues ahora que ha puesto una foto entrenando es algo completamente diferente a lo que venía haciendo. Para él también es un circuito especial, es un circuito en el que él ya ha ganado, no sería algo nuevo para él, pero él también tiene una residencia en Mónaco y siempre es un circuito que lo tiene entre ceja y ceja, quiere ganar aquí sí o sí, todos, pero él, si tuviéramos que decir un piloto que quiere un poquito más, creo que ese es Hamilton. Y bueno, a ver si aquí consigue
volver a enderezar su batalla por el Mundial, que a día de hoy pueden parecer muchos puntos, pero quedan muchísimas carreras. En otras temporadas estaríamos hablando de que el número de carreras que queda es el Mundial entero. Entonces, todavía está todo completamente abierto para que Hamilton pueda luchar por el campeonato, desde luego. Luego, en el duelo de Mercedes, obviamente, la pole va a ser muy importante, porque tienes, por un lado, la dificultad de adelantar, ya veremos qué pasa en la salida, pero luego tienes un coche idéntico y una estrategia prácticamente similar para los dos coches. En ese sentido, la pole es muy, muy importante cuando se lo juegan los compañeros de equipo. Aquí también hay que tener en cuenta que en clasificación pues hay factores externos, hay tráfico, banderas amarillas, etcétera, y por tanto tienes que calcular muy bien a la hora de hacer tu vuelta rápida. Sí, a nivel estratégico, por hablar de lo que es la estrategia del fin de semana, hay varios puntos clave. El primer punto clave quizás ya son los entrenamientos libres. Los entrenamientos libres, mientras que en otros circuitos se hacen modificaciones de setup, se hacen variaciones para encontrar pues el óptimo, el punto en el que el piloto se sienta más cómodo. Aquí quizás es distinto, porque aquí los burnos están tan cerca que básicamente es empezar con un setup y dejar que el piloto con ese setup coja confianza para poder acercarse a los muros, porque si le vuelves a cambiar el setup, entonces tendrá que volver a tomar esas mediciones para saber hasta dónde puede apurar. Entonces, ya en los libres es distinto. Hay muchos menos cambios de setup que en otros circuitos y se tiende a dejar al piloto rodar. Salvo en los últimos años hemos visto algunos libres en mojado, que sabiendo que la carrera iba a ser en seco, ya ni salieron a rodar, no tiene sentido. Y el mojado, un accidente está muy cerca en cualquier momento. Entonces, en ese sentido ya es algo distinto desde los libres. Clasificación, pues, ¿qué vamos a decir de la clasificación que nos haya dicho ya aquí en Mónaco de su importancia? Y desde luego en carrera, de poder jugar con algún factor estratégico, con que menos tienes posibilidades de ganar es con tu compañero de equipo, y menos en Mercedes, que como decíamos, la forma en la que enfocan la estrategia es con un mismo estratega para ambos pilotos. Sí, y además, si echamos la vista atrás, aquí quizá el sistema anterior que se debutó este año en Australia podría haber sido muy divertido. Podría haber sido divertido, pero yo creo que habría sido divertido en la Q1. Volvemos a lo mismo, la Q3, una vez que Mercedes, por decir un nombre concreto, pues lo hemos visto, una vez que abre medio segundo de diferencia con los siguientes, es muy difícil que le vayan a sacar de ahí. Y si a minuto y medio que estaba eliminándose un piloto, es que al final, pues los 5 últimos minutos de Q3 no teníamos pilotos en pista. Es un sistema que se demostró que no funcionaba. Que la Q1 aquí en Mónaco podría haber sido vertiginosa, desde luego, pero habríamos vuelto a tropezar otra vez con la misma piedra en la Q3, aunque por mucho Mónaco que sea. Bueno, pues mantenemos el sistema habitual de Q1, Q2 y Q3 sin eliminación, y obviamente, aunque sea en Monte Carlo, Mercedes es el gran favorito a la victoria, tanto en seco como en mojado. Desde luego, desde luego. Es el gran favorito, pese a que este es un circuito en el que el chasis cobra más importancia, que no es lo mismo que decir que el motor tiene menos importancia. Como hemos explicado, con estos motores turbo, el motor es muy importante, la respuesta de cara al piloto, y por tanto un motor que sea flexible, que sea manejable, que le dé facilidades al piloto, es una grandísima ventaja. Otra cosa es que a nivel aerodinámico, si consigues generar más carga aerodinámica aquí, pues tienes mucho ganado. De hecho, McLaren, en propias palabras de Eric Boulier, que yo creo que es más para darse fuerzas mentales a ellos mismos que otra cosa, ellos casi descartan en su duelo personal con Ferrari, es decir, estamos hablando de McLaren con Ferrari, casi descartan a Ferrari como un rival aquí en Mónaco. Creo que no será así, creo que Ferrari estará por delante, mucho me tienen que sorprender, pese a que el chasis de McLaren pudiera estar por delante de Ferrari, como ellos mismos dicen. Creo que a nivel de coche, como conjunto, les va a faltar. Una cosa es que pueden estar en Q3, pero como coche, lo más probable es que Ferrari esté por delante de McLaren sin duda. Y luego está ese duelo entre Ferrari y Red Bull, ¿no? Que ese sí que parece ser más interesante. Ese es muy interesante y muchísimo más después de los últimos entrenamientos, de los últimos test en Barcelona. Recordemos, veníamos ya avanzando, que yo creo que lo venimos comentando casi en cada programa desde principios de temporada, lo venimos vaticinando que viene el lobo. Bueno, pues ese motor, esa evolución del motor Renault que tenían programada, tenían preparada para Canadá, la probaron en los test de Barcelona y los pilotos quedaron tan contentos
que quieren tenerla ya aquí en Mónaco. El problema es que Renault no es capaz de suministrar unidades suficientes para los 4 coches. En principio habrá 2, una para Renault y otra para Red Bull. Es una mejora sustancial, muy, muy, muy importante. De hecho, Esteban Ocon probó durante esos test ambos motores y bueno, su impresión no pudo ser más positiva. Tanto a nivel de potencia como a nivel de manejabilidad, la mejora es muy grande. Y por tanto, si tenemos un chasis como el de Red Bull, con un motor evolucionado y que dé unas prestaciones que le pueden acercar bastante a Mercedes, no digo cazarles, pero les puede acercar bastante, quizás podamos tener una carrera y una clasificación muy divertida aquí en Mónaco. Desde luego, si tuviera que apostar por un rival para Mercedes, aquí pongo, vamos, la mano en el fuego, que puede ser Red Bull antes que Ferrari, clarísimamente. Pero claro, aquí digamos que uno muy por delante del otro, ¿no? Por el tema del motor. Aquí quizás el motor no vaya a ser tan diferencial, sí que puede suponer algo, no desde luego esas 4 décimas, incluso medio segundo que dicen, según las informaciones que maneja Renault, pudiera dar en circuitos como Canadá, que es un circuito de potencia, pero desde luego sí que algo podría dar. Y aquí cualquier décima te puede cambiar 3-4 posiciones si la cosa está igualada, y 3-4 posiciones en Mónaco es una auténtica barbaridad. En otro circuito te puedes plantear la estrategia de carrera, intentar adelantar, pero aquí todo lo que puedas ganar en cuanto a décimas matemáticamente para en clasificación estar un poquito más adelante es necesario. Por eso los pilotos, aun sabiendo que Renault no iba a poder tener motores para todo y que su idea inicial era tenerlos en Canadá, por eso han presionado para tenerlos aquí. Como decíamos, habrá uno para Renault y uno para Red Bull. Sí, bueno, es una buena prueba de fuego para empezar a dirimir cómo va ese motor. Desde luego, aunque, bueno, me hace un poco de gracia que Renault tenga que hacer esa concesión. Es decir, Renault ya es escudería como tal, no es como el año pasado, que era Lotus. Renault ya es Renault. Y después de todo lo que rajaron desde Red Bull, de esos motores, ahora que tienen el bueno, pues era como para decirle, bueno, pues tenemos 2, pues son para nosotros. Los vuestros ya llegarán cuando estén. Bueno, al menos en Renault han sido bastante piadosos en ese sentido. Un equipo Red Bull que a priori ese motor bueno lo tendrá Ricciardo, pese a la victoria de Verstappen, pero bueno, Verstappen le sobran las manos y de hecho el año pasado la primera sesión de libres con Toro Rosso la lideró él. Sí, en principio, como dices, los motores serán en el caso de Red Bull para Ricciardo y en el caso de Renault para Magnussen. Que nadie se asombre si al final el doctor Marco cambia de idea en el último segundo y se lo da a Max, pero bueno, en principio parece ser que será para Ricciardo. Una cuestión, si el jueves ya Ricciardo coge ese motor, ya es definitivo, ¿no? Durante el fin de semana no se podría cambiar. Sí, es decir, en el momento que, llegado el viernes, Ricciardo arranque con ese motor, ya le contará como un cambio de motor, como un cambio de especificación de cara a sus estadísticas. Ya no se lo podrían, tampoco tendría sentido ponerse la Max, no se puede poner un coche ya reutilizado en otro monoplaza. Pero hasta el viernes es viable. Hasta jueves. Perdón, correcto. Perdón, que aquí es todo distinto, ¿verdad? Antes hablábamos de las diferencias, de verdad. Aquí en Mónaco se empieza mañana jueves y viernes es festivo Mónaco, libres jueves, clasificación sábado, carrera domingo. Sí, lo único que sí que el viernes se habla de festivo, pero si no me equivoco hay GP2. Hay GP2 aquí. Aunque sea festivo Mónaco, descansa la Fórmula 1, pero GP2 no. GP2 tendrá la primera carrera el viernes y la segunda el sábado. Dicho esto, un equipo Red Bull que se presenta como la principal alternativa a los Mercedes, y realmente hay una cuestión estratégica muy interesante, que es si Red Bull consigue mantener una distancia prudencial con los Mercedes, y los dos Mercedes tampoco están muy separados. En caso de que Red Bull decidiera adelantar su parada, podría poner en jaque a Mercedes. Es muy difícil, como te decía, aquí en este circuito. ¿Por qué? Aquí la parada es corta, realmente, aunque el pit lane es otra de las diferencias con otros circuitos. Aquí el pit lane es más lento, aquí está limitado a 60 km/h. Pese a ello, el pit lane es muy corto y de media, si lo comparamos con otros circuitos, lo que se pierde en una parada es algo menor, un poquito menor. Pese a que la parada es menor, eso te implica que si estás delante y paras, con respecto al último, para no salir en tráfico, tienes
que tener más de esa diferencia. Probablemente, si quien pare delante, parando los primeros, lo más probable es que con respecto al último ya haya ese gap, ya esos aproximadamente 25 segundos, más o menos, un poquito menos, con una parada muy rápida. Por tanto, si el último lo tienes a más de 25 segundos, ya estás en tráfico, no tienes ganancia. Otra cuestión es que pares muy pronto y una vez que pares salgas el último y tengas al coche de delante que aún puedas tirar 3-4 vueltas en aire limpio. Pero no va a ser así. Aquí adelantar la parada, mientras que en otros circuitos tiene sentido, aquí solo tiene sentido si con el undercut que hagas puedes ganarle terreno al coche delante, pero tú no salgas en tráfico porque no vas a poder parar. Por mucho neumático más blando y más nuevo que el coche que tengas de delante, va a ser prácticamente imposible adelantar. Es casi un suicidio. O sea, aquí undercuts veremos pocos. Aquí undercuts veremos pocos, salvo que, a ver, los equipos están monitorizando en todo momento, tienen la estimación de haciendo una parada en cada momento, dónde saldrían y las distancias en ese momento con respecto al coche delante y al coche de atrás. Si hubiera un hueco, si lo identificaran, ese es el momento en el que hay que parar. En el momento en que puedas tener en el sitio en el que salgas, puedas tener 3-4 vueltas para tirar. Eso es vital, eso es lo que pueda marcar la diferencia. Incluso tiene sentido, normalmente estamos hablando de un undercut, de parar una vuelta antes, o incluso 2 como mucho, para aprovechar ese neumático nuevo con respecto a tu rival que está en pista todavía con neumático viejo. Aquí podría llegar a tener sentido si se identifica ese gap en el que puedes salir en aire limpio, parar incluso antes. Aunque después, al final de carrera, vayas a tener un neumático más viejo, que es lo que siempre se dice, ¿vale? Te tendrán que adelantar en pista. Y aquí, como es más difícil, tiene sentido. En el caso de que hacer un undercut, la ventana es más grande. Puedes plantearte parar muchísimo antes, pero solo, única y exclusivamente, si tus cálculos de dónde vas a salir te dan aire limpio. Si no, es peor hacer el undercut porque vas a salir detrás de un coche más lento contra el que estabas luchando. Entonces, aún puedes perder posiciones. Pues veremos cómo manejan estos equipos. Realmente será muy interesante. Vamos con McLaren Honda, que ven en este circuito un trazado de agua de mayo prácticamente, después del mal resultado que consiguieron en Barcelona. Y aquí, a priori, deberían estar luchando por Q3 y por puntos. En principio sí. Y si hacemos caso a las declaraciones de Ray Boulier, pues casi el podio y poco más la victoria. Pero bueno, no va a ser así. En Barcelona, ¿qué sucedió? En Barcelona, en el caso del coche de Jenson, recordemos que llevaban una evolución, una delantera nueva, que supone un paso adelante para ellos importante, pero supondrá ese paso adelante en el momento que la hagan funcionar. En Barcelona no la hicieron funcionar todavía. Es una especificación que, bueno, uno de los beneficios es que generará una mayor carga aerodinámica, bueno, hará más eficiente el coche y, por tanto, permitirá poner más ala, cosa que aquí en Mónaco se irá al máximo. Por tanto, si han conseguido solucionar esos problemas, que seguro que ya primero detectados están, habrá que ver si están solucionados, aquí en Mónaco, bueno, pues esa evolución que no les funcionó, aquí les podría funcionar. Y si ya en Barcelona estaban luchando por entrar en Q3, aquí, que es un circuito que se adapta más a sus características, deberían poder entrar en Q3, no con más facilidades, pero desde luego con menos dificultades de las que han tenido hasta ahora. Ya lo que decía Boulier de que casi no ven a Ferrari como rival, bueno, creo que eso es excesivo. Bueno, pues habrá que empezar a medirlo en pista a partir del jueves, pero a priori McLaren debería ser el cuarto equipo, por así decirlo, ¿no? Bueno, que nadie se olvide de Williams. Williams no es un circuito que sea su óptimo, recordemos, para Williams los circuitos buenos son los circuitos en los que se requiere eficiencia aerodinámica, es decir, que generando X carga aerodinámica generas menos drag, menos resistencia al avance que tus rivales. Es, digamos, el punto fuerte de Williams. Ellos no consiguen generar altas cargas aerodinámicas de forma estable, por tanto su baza está más en otros circuitos y aquí, que es un circuito de máxima carga, pues en principio no tendrán su punto fuerte preparado, pero desde luego no es un coche que se vaya a venir atrás, desde luego que es un coche que estará luchando por entrar en Q3 seguro. Sí, bueno, pero más limitado que en otros circuitos. Sí, eso seguro, más limitado que en otros circuitos. Lo veremos luchando con McLaren seguramente, si no hacen
alguna catástrofe estratégica como sacar a Massa cuando ya queda menos tiempo de que dure una vuelta. Es algo espectacular lo de Williams. Y también, obviamente, hay que contar con Toro Rosso. Sí, Toro Rosso sí, aunque lleve el motor Ferrari del año pasado, es un coche que a nivel de chasis funciona muy bien. Y bueno, la batalla por entrar en Q3, desde luego, la van a librar ellos. McLaren, Toro Rosso, Williams. Sí que es cierto que en este caso McLaren tiene más posibilidades que en otras circunstancias, pero que nadie piense que esto es meter los dos coches quinto y sexto fácil. No lo va a ser. No. Cuando tienes ahí a Mercedes, Red Bull y Ferrari delante, que a priori deberían ser los tres equipos que marquen la pauta. Desde luego. Eso como mínimo, y que los rivales no se van a dormir en los laureles. Que sí, que ese es un circuito en el que el chasis tiene más importancia, pero bueno, a mí es que me hizo bastante gracia lo que... Oye, que igual después me tengo que tragar mis palabras. Si es así, no tengo ningún problema en reconocer mi error en el próximo programa. Recuérdamelo, nada más empecemos la conversación, porque lo reconoceré. Pero bueno, creo que es una envalentonada demasiado grande por parte de Bullier decir que aquí aspiran a cosas importantes y que Ferrari no es ni rival. Ya no es decir que vamos a luchar con ellos, no, es que no es ni rival. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es realmente muy temerario lo que dice, pero el chasis, hay que decir que más allá de Ferrari, dejándolos a un lado, sí que es cierto que en los últimos circuitos, tanto en Rusia como en Barcelona, en las zonas más reviradas, en tiempos por sectores, sí que McLaren daba buenas sensaciones. Sí, pero es que además vienes de estrenar un alerón que no te ha funcionado, es que además las circunstancias no son las óptimas. Bueno, veremos si finalmente Ferrari no es rival para McLaren, pero bueno, creo que los tres primeros equipos, claramente Mercedes, Red Bull y Ferrari, desde mi punto de vista, por ese orden. Y después ya habrá batalla. No veo tampoco claro, desde luego, ni muchísimo menos en este circuito, McLaren como cuarto equipo. Sería una sorpresa agradable, porque entonces sí que realmente podríamos identificar como fallo único el motor, pero bueno, creo que el chasis lógicamente también tiene margen de mejora. Entrando con Ferrari y Red Bull, que a priori son las alternativas a Mercedes, ¿qué tendrían que hacer para poner en aprietos a Mercedes? Lo primero es lo más complicado, que es clasificar bien. Venimos de una clasificación en un circuito como Barcelona, que es un circuito donde la carga aerodinámica también es muy importante. No es Mónaco, pero la carga aerodinámica es muy importante y el chasis es muy importante. ¿Y a qué distancia quedó Ferrari de Mercedes? A una auténtica barbaridad. Desde Ferrari ya han dicho que han detectado qué sucedió, que los test post carrera de Barcelona fueron muy productivos para ellos y les han permitido solucionar esos incidentes y dar un paso hacia adelante. Bueno, es un paso hacia adelante de más de un segundo y en Mónaco. Complicado. Desde el punto de vista de Red Bull, exactamente igual. Todo pasa por la clasificación. Una vez que has clasificado detrás, lo tienes que jugar a la estrategia. Y si no sucede nada extraño en carrera, sí que es muy difícil en Mónaco hacer algo distinto, por lo que decíamos. Hacer algo distinto te va a implicar casi seguro salir en tráfico, estar muerto. No puedes sacar ventaja de ello. En otro circuito podrías, aquí no. Por tanto, lo que tiene que hacer es jugárselo todo absolutamente a la clasificación. Y aún así, meterle mano a Mercedes en Mónaco en la clasificación va a ser complicado. Pero creo que Red Bull puede estar no demasiado lejos. Igual te podría decir que algún coche, el orden de clasificación me la voy a jugar y puede ser un Mercedes, Red Bull, Mercedes. Pero más allá de eso lo veo complicado. Bueno, habrá que ver, pero también no nos planteamos una posible pájara de Mercedes con los neumáticos. No, en absoluto. El año pasado yo personalmente tenía muchas dudas por el hecho de que en pretemporada no hubieran probado el neumático súper blando y eso como mínimo te deja dudas, ¿no? Oye, en la primera carrera que se utilice súper blando, ¿qué va a pasar con ellos? Ningún problema. Tienen los neumáticos absolutamente dominados, conocen perfectamente sus comportamientos, cómo llevarlos a las ventanas de funcionamiento óptimas, ningún problema. Dudo mucho que se les atragante aquí el ultrablando. El ultrablando, la cuestión es si alguien lo acabará utilizando en carrera. Una posibilidad es utilizarlo para la salida, dar muy poquitas vueltas y salir de la primera parada con algo de aire limpio. Volvemos a lo mismo.
el neumático ultrablando en la salida sí que te puede dar unos metros extra por la tracción y te puede ayudar a ganar alguna posibilidad. Quizás alguien pueda ir a esa estrategia. De todas formas, tendremos que ver en los libres del jueves cómo es la degradación, cómo es el funcionamiento de ese neumático ultrablando, porque quizás, si no es el óptimo, puede ser un neumático única y exclusivamente para clasificación, que en principio es la idea de Pirelli, pero seguro que alguien se lanza a la piscina e intenta hacer algo distinto. Pero bueno, aquí también, dado la menos importancia de la degradación del neumático, aquí la salida realmente es clave. Y entonces, no sé, a mí me costaría ver un equipo, como por ejemplo hizo Rosberg en China, de clasificar en Q2 con el neumático blando, aquí sería en este caso el super blando, y no hacerlo con el ultra blando, perdiendo esa diferencia en la salida. Lo más probable es que todos acaben yendo al ultra blando en clasificación, tendrán que arrancar con el ultra blando. Exacto. Y ahí la diferencia se acabe. Otra cosa es en los coches, alguien que salga un poco más atrás, que sí, puede ser que los coches de su alrededor salgan con un compuesto y ellos con un punto más blando, pero delante, es decir, todos van a ir al ultra blando. Eso no cabe la más mínima duda, salvo que haya alguna sorpresa y por alguna circunstancia extraña el comportamiento del neumático a nivel térmico no sea óptimo para la clasificación, pero es que eso es una cosa que es prácticamente imposible que suceda. Bueno, pues tenemos que de Monte Carlo, ya para ir cerrando, tu apuesta para esta semana. Bueno, pues mi apuesta, como te decía, me la voy a jugar a que ese motor Red Bull funciona, y en clasificación creo que va a estar Hamilton delante. Ya, hoy te doy hasta la clasificación, ya no solo la carrera, para que veas. Vale. En clasificación la juego un Hamilton, Ricciardo, Rosberg. Y en carrera Max va a ganar una posición. Max va a salir cuarto y vamos a quedar con un Hamilton, Ricciardo, Verstappen. Doblete de Red Bull en el podio. Bueno. Y Hamilton recuperando de cara al Mundial. Sí, te dolería realmente muchos puntos, hasta el punto de recortarle 15 puntos de golpe a Rosberg. Pues yo creo que eso nos daría una carrera interesante y un devenir del Mundial también un poquito más apretado. Así que bueno, esa es mi apuesta, así lo dejo. En tu lado más personal, ya este fin de semana centrados únicamente en una categoría. Sí, en este caso no hay GP3, aquí tenemos únicamente GP2 y bueno, aunque las posibilidades estratégicas GP2 son menores que en Fórmula 1, son carreras más cortas. Sí que hay también mucha importancia en cuándo haces tu parada, en el orden en el que montan los neumáticos. Por tanto, aquí la carrera es también apasionante y además es un circuito que, si ya decimos que suceden cosas en Fórmula 1, sí, en GP2, bueno, siempre suelen ser carreras en las que la toma de decisiones es absolutamente fugaz y si la tomas correcta ganas mucho y si no la tomas correcta, pues te puedes ver en un lío. Entonces, bueno, tenemos todo muy analizado, muy preparado, muchos escenarios ya previstos y si surge alguno de ellos estamos preparados y si surge alguno distinto, como mínimo sabremos cómo reaccionar rápido porque tendremos ya algo parecido preparado. Entonces, carrera muy bonita en GP2. Carreras muy bonitas en GP2. Bueno, pues estaremos atentos y a ver si alguna cazáis, porque si una va mal, pero tenéis la suerte de acabar octavos, pues al día siguiente tenéis la oportunidad de oro de hacer algo grande. Sí, algún día, cuando quieras, entramos un poco más en profundidad en el formato de la competición de GP2, que es un formato muy interesante. Como dices, de la primera carrera a la segunda, las 8 primeras posiciones se invierten. Entonces, quien acabe octavo en la primera carrera sale primero en Mónaco en la segunda. Y bueno, sácalo tú de ahí. Muy divertido. Es una categoría que de cara al aficionado, desde mi punto de vista, y no lo digo de forma partidista, creo que es una categoría extremadamente divertida, entretenida, que aporta mucho. Y aquí, desde luego, Mónaco siempre es una carrera en la que pasa algo. Al contrario que en Fórmula 1, que a veces estamos esperando si pasa o no pasa y puede que no pase, aquí siempre pasa algo. Por tanto, os recomiendo a todo el mundo que esté pendiente de este fin de semana también en GP2. Bueno, pues estaremos atentos, lo comentaremos obviamente la semana siguiente y desearte suerte y a ver si tenemos un buen resultado. Pues muchas gracias, ya lo comentaremos la semana que viene. Un saludo. Un saludo.
Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto el mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com. Seguimos aquí en Planeta Motor Magazine, dejamos la Fórmula 1, entramos en el Mundial de Motociclismo porque hay muchas cosas que comentar. No hay carrera este de semana, solo tenemos Superbikes que comentaremos el viernes, como siempre, en esa carrera del Mundial de motos de calle modificadas, por así decirlo, para que tengan más potencia. Pero hay que hacer un repaso histórico porque, como sabemos todos, Jorge Lorenzo venció en Mugello por solo 19 milésimas. Y realmente hoy queríamos repasar las victorias más ajustadas de la historia de MotoGP y ver dónde queda la de Jorge Lorenzo, que hizo historia en Mugello al convertirse en el piloto en ganar la tercera carrera más ajustada de la historia de MotoGP. Lo hizo por 19 milésimas, solo 19 milésimas, donde el piloto mallorquín consiguió superar a Rebufo, al de Cervera, a Marc Márquez, y con eso sumó la tercera victoria, como digo, más ajustada de la historia de MotoGP. Pero ¿cuáles son las dos que superan a la de Jorge Lorenzo en Mugello el pasado fin de semana? Son exactamente la de Portugal 2006 y la de Valencia 2011. Solo esas dos carreras, donde uno tuvo como protagonista a Toni Elias y en la otra a Casey Stoner, han conseguido superar la victoria de Jorge Lorenzo en Mugello. La de Toni Elias, que por cierto es la única que consiguió en su carrera deportiva en la categoría reina, pues la consiguió por apenas 2 milésimas. Solo 2 milésimas entre Toni Elias y Valentino Rossi. Una carrera que estuvo dominada por Toni Elias y Valentino Rossi durante toda la prueba. Kenny Roberts Jr. se pegó a la estela de estos dos pilotos, pero finalmente fueron el manresano italiano el que se jugó la victoria. Y finalmente, en la última curva, Toni Elias consiguió superar a Valentino por solo 2 milésimas. Un triunfo que vino de perlas a Nicky Hayden, que se había caído en esa carrera tras ser arrollado por Dani Pedrosa, un Pedrosa que debutaba en MotoGP, que vivía su penúltima carrera en el calendario y que estaba a más o menos 30 puntos de diferencia sobre el liderato y por tanto fue a por todas y se llevó adelante a su compañero de equipo, pero por suerte en Valencia Rossi se cayó y Hayden finalmente pudo atar ese mundial, ese campeonato del mundo. Por otro lado, la otra victoria más ajustada, la segunda, fue la de Stoner y Ben Spies, una victoria de la que ahora hablaremos para introducir el análisis de la crisis de Honda en los últimos años, porque esa victoria en 2011 marcó un antes y un después entre Honda y Yamaha. Stoner venía de un año espectacular, había conseguido 10 victorias en 17 carreras y 16 podios en 17 grandes premios y solo dejó de subir al podio en Jerez cuando luchaba por la victoria en una carrera en mojado donde Valentino Rossi se pasó y finalmente acabó arrollando a Stoner y bueno, propiciando esa famosa frase del piloto australiano hacia Rossi de que tu ambición ha superado tu talento.
Esa victoria por solo 15 milésimas fue la última victoria a rebufo en MotoGP antes de la que vimos en Mugello el pasado fin de semana entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Y hemos pasado en 5 años de ver cómo una Honda supera a rebufo a una Yamaha a ver cómo una Yamaha supera a rebufo a una Honda. Es muy curioso este cambio de paradigma que ha habido en el Mundial de MotoGP desde que en 2011 Honda, que venía de una época muy oscura, de hecho Yamaha y Ducati se habían repartido los mundiales desde 2006 hasta 2011. En 2007 ganó Stoner, en 2008 y 2009 Valentino Rossi y en 2010 ganó Jorge Lorenzo. Por tanto, en 4 años Honda lleva 0 títulos mundiales. Había una cierta urgencia en la marca de la Dorada y por tanto decidieron introducir la última revolución en aceleración en el Mundial de MotoGP, que acabó siendo el cambio seamless. Ese cambio procedente de Honda en la Fórmula 1 y que lo que hacía era engranar una marcha al mismo tiempo que se engranaba la otra. Por tanto, se eliminaban los puntos muertos de cada marcha y eran décimas de segundo que se perdían, pero esto en MotoGP era mucho tiempo. Una décima en MotoGP es muchísimo tiempo. De hecho, hemos visto 2 milésimas sirvieron para decidir una victoria a favor de un piloto y en detrimento de otro. Por tanto, en Honda quisieron eliminar esos puntos muertos, que eran milésimas de segundo, pero que si los sumabas a cada cambio, acaban siendo mucho tiempo. Y por tanto, sorprendieron con un cambio ultra rápido, que lo que hacía era mejorar aún más la aceleración de la Honda, también la frenada, porque este cambio ultra rápido permitía que el freno motor trabajara mejor y que, por tanto, a su vez, también significara un desgaste menor de neumáticos porque el piloto emplea más el freno motor en detrimento del freno habitual y eso provocaba un desgaste menor de neumáticos. Esto combinado con un piloto como Stoner fueron el binomio perfecto. En Yamaha, a partir de entonces, intentaron explotar aún más sus puntos fuertes, que eran la estabilidad, e intentar mejorar la aceleración también a partir de 2013, introduciendo también el cambio seamless, que prácticamente lo tienen todas las marcas, es el cambio ultra rápido, y también mejorando en la electrónica para que al aumentar la aceleración no significara una moto más inestable. En 2013 pelearon, en 2014 Márquez volvió a pasearse, primero porque la moto sigue siendo la mejor, pero también obviamente por no presentación de Lorenzo. Lorenzo ese año no estuvo en otros mundos y no en lo que tenía que estar, que era en MotoGP. Pero a partir de 2015 empezó el cambio de paradigma real, porque en Honda se duermen en los laureles, quieren explotar aún más su filosofía, hacen el motor más potente prácticamente de su historia, pero ¿qué pasa aquí? Que no son capaces de complementarlo con el resto de elementos. La moto es muy potente, es cierto, a una vuelta pueden pelear, pero claro, no tienen concordancia otros elementos como el chasis y eso provoca un tren delantero muy crítico, de que el motor a la vez que era potente era brusco y muy puntiagudo, ¿no? Entonces, eso provoca un desgaste extra de neumáticos, una moto imprevisible, un tren delantero muy crítico, una moto muy inestable y esto acaba desembocando en una primera parte del Mundial bastante caótica y tienen aún la suerte de poder tocar la parte ciclo, porque recordemos que en los últimos años los motores están precintados y tienen esa fortuna de tocar, como decía, la parte ciclo, vuelven al chasis del año anterior, también gradúan la curva de potencia a través de su software electrónico, pero esto les crea un dolor de cabeza y un prejuicio, por así decirlo, porque este 2016, curiosamente, han pasado de un extremo a otro. Honda ha pasado de ser la moto más potente de la parrilla a una moto falta de aceleración, que a la salida de las curvas no puede explotar sus puntos fuertes, algo que realmente en Honda era su lema, era su filosofía en estas últimas temporadas en MotoGP, y esto provoca un problema para mí aún más grave. Por un lado, hay un cambio de normativa este año, como sabemos todos, vuelven los Michelin, la electrónica pasa a ser única, los motores siguen precintados y, por tanto, en Honda se muestran prácticamente desarmados ante la posibilidad de corregir ese problema. Pero además tienen añadidos, como por ejemplo ha ocurrido en Mugello. Vimos a Márquez con varios intentos en San Donato, pero se iba largo porque la moto era inestable, pero no porque tuviera demasiada potencia, porque Honda, para
sacrificar y recuperar aceleración, tuvieron que prescindir de las aletas. Vimos a Honda en Jerez practicando con una triple aleta y en Mugello no la pudieron utilizar porque tenían que descargar la moto para no perder demasiada aceleración. Esto acabó provocando lo que vimos todos al final de carrera, que Jorge Lorenzo ganara a Márquez por 19 milésimas a rebufo y por aceleración, lo que era el punto fuerte de Honda y que ha consolidado este cambio de paradigma en MotoGP y donde Honda ha pasado de ser la moto más potente y con mejor aceleración por excelencia a pasar a mejor vida y dejar paso a Yamaha. Así que cambio de paradigma en MotoGP, veremos lo que pasa en Montmeló. Hay un test muy interesante después de la carrera, después del Gran Premio, mejor dicho, donde Honda ya confirma que va a tener un nuevo basculante, un nuevo chasis y por lo tanto van a intentar tocar la parte de ciclo porque, como decimos, otra de las soluciones era intentar graduar la curva de potencia y reducir el control electrónico, pero como sabemos todos, eso no es posible porque el software ya no es propio de Honda, sino que pasa a ser de Magneti Marelli. Así que veremos lo que acaba produciéndose y lo comentaremos, como siempre, aquí en Planeta Motor Magazine. Hasta entonces, sed felices. Volvemos mañana, como siempre, a la misma hora de siempre, a las 5 de la tarde, para analizar esos entrenamientos libres del Gran Premio Mónaco de Fórmula 1 y explicar muchas cosas más. Entonces, un saludo. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Motor Magazine. Miércoles 25 de mayo de 2016, aquí un día más, como siempre, para analizar toda la actualidad del mundo del motor. Empezaremos con la Fórmula 1 porque este fin de semana tenemos Gran Premio en Mónaco, un Gran Premio especial, un circuito mítico como es el de Montecarlo y donde realmente se espera mucha emoción con muchos frentes abiertos, como es la lucha por el título entre Hamilton y Rosberg, ver si Sebastian Vettel y los Ferrari pueden empezar a resurgir, también ver qué pueden hacer aquí los McLaren en el que puede ser el mejor circuito sin duda de la temporada y su gran oportunidad para hacerlo bien y a conseguir unos buenos puntos y muchas cosas más que trataremos aquí en el programa de hoy. También hablaremos en MotoGP. Repasaremos las victorias más ajustadas de la historia de MotoGP. Recordemos que Jorge Lorenzo batió a Marc Márquez por solo 19 milésimas. En Fórmula también escucharemos a Alberto Blanco, como siempre, con su análisis semanal sobre el Gran Premio que va a tener lugar en Montecarlo este fin de semana. Y también analizaremos en la parte de motociclismo la crisis de Honda y un poco cómo ha habido un cambio de paradigma en la categoría reina, porque recordemos que la última vez que alguien ganó a rebufo fue Casey Stoner en 2011 en Valencia a bordo de una Honda y superando la Yamaha de Ben Spies. Pues paradójicamente hemos tenido 5 años después el efecto contrario. Hemos pasado de que una Honda ganara una Yamaha a que una Yamaha ganara a una Honda. Por tanto, mucho análisis. Vamos a desgranar las claves. 8 de los 10 últimos años ha ganado el piloto que ha salido desde la pole en Montecarlo. Las únicas excepciones fueron esa pole que perdió Hamilton el año pasado y que, de hecho, en la carrera del año pasado estaba todo indicado para cumplirse lógica. Hamilton salía desde la pole y finalmente Rosberg le acabó superando al piloto británico. Y el otro, el que más ha salido desde la pole y finalmente no acabó llevándose la victoria. Pero además de esa clasificación del sábado que tiene Fernando Alonso en mente y que tan importante es para el piloto asturiano, también recordemos que esa misma noche se disputa a las 9:15 la final de la Liga de Campeones. Y como sabemos todos, Fernando Alonso es merengue, es del Real Madrid y por tanto podría tener la alegría doble. Una buena posición en la parrilla de salida del próximo sábado en el Gran Premio de Mónaco y además el título para su equipo, para el Real Madrid, esa 11ª Copa Europa que seguro le haría mucha ilusión
para Fernando Alonso y que buscaría rematar el domingo con un buen resultado en carrera. Un Fernando Alonso que aquí en Montecarlo ha ganado en varias ocasiones, ya sabe lo que es ganar en Mónaco, es un circuito que le gusta, que se le da bien y que por tanto está listo para asumir el reto de intentar conseguir un buen resultado para McLaren Honda en el mejor circuito de la temporada. Nadie lo esconde, ni Le Bourget ni el propio Fernando Alonso. Sin embargo, aquí hay alguien que sufre, y si hay alguien que sufre es Ferrari. Y Ferrari no llega en su mejor momento esta temporada. Solo hace falta ver la imagen de Sebastian Vettel en el podio tras ser superado por Kimi Raikkonen y por Max Verstappen en ese cajón de Montmeló que acabó suponiendo la primera victoria de Max Verstappen en la Fórmula 1. Y es que la escudería más lujosa de la Fórmula 1 lleva desde el año 2001 sin obtener la victoria en el circuito con más glamour del calendario. McLaren se proclama como vencedor desde entonces en este circuito con 4 victorias, mientras que Mercedes ha ganado los 3 últimos grandes premios del Principado con Nico Rosberg, mientras que Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen buscan el domingo romper esa racha que han llevado a este cambio de paradigma. Pero antes, como siempre, vamos con los titulares. Fernando Alonso fue la gran estrella del tradicional partido de Mónaco con 2 goles y 1 asistencia. Sebastian Vettel encara la crisis de Ferrari en el territorio maldito. Los de Maranello no ganan el Principado desde el año 2001. Mercedes pide calma y cautela para Montecarlo y exige a sus pilotos cruzar la línea de meta. Y la victoria de Jorge Lorenzo en Mugello fue la tercera más ajustada de la historia de MotoGP. 3 O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las 3 O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales, propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en contacto el mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, las 3 O's de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscanos en www.dolo.com. Arrancamos ya el programa y lo hacemos hablando de Fórmula 1 y de ese tradicional partido que se juega en Mónaco desde hace muchos años, desde los años 90 que se juega este tradicional partido en la previa del Gran Premio de Mónaco. Luego también comentaremos la particularidad que tiene este Gran Premio, porque los libres son mañana, no son el viernes. Es el único Gran Premio que no cumple con esa tradición. La iremos explicando porque realmente es curioso saber por qué ocurre esto en Montecarlo, cuál es la versión oficial y luego cuál es la versión real, porque también hay algunas discrepancias que comentaremos en este programa. Empezamos con ese tradicional partido que se disputó ayer por la tarde, un partido que tiene fines benéficos, que se disputa en el estadio Luis II de Montecarlo y que normalmente enfrenta siempre en un equipo a los pilotos de Fórmula 1 y en otro equipo a estrellas del deporte. En ese sentido, en el equipo de los pilotos, el capitán era Fernando Alonso, el piloto asturiano que finalmente fue elegido, no oficialmente, pero Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen tienen este fin de semana una oportunidad de hacer que Ferrari se vuelva a proclamar campeón en el Gran Premio de Mónaco, 14 años después de la última vez que el caballero rampante celebró una victoria en el circuito urbano. Recordemos, fue con Michael Schumacher en el año 2001. Desde entonces, Ferrari nunca ha vuelto a ganar en este circuito monegasco. Vettel sí que ha ganado con Red Bull, pero no lo ha hecho con Ferrari y espera poder conseguirlo este año. Luego analizaremos con calma con Alberto las opciones, las claves, etc. En cambio, el que es el rey de Mónaco es el equipo McLaren, el equipo de Fernando Alonso. El equipo británico es hasta ahora el que mejor se ha adaptado al circuito de Mónaco, un trazado que se caracteriza por ser el más corto y lento del calendario, y en el que la velocidad punta no es lo más importante. Ayrton Senna logró ganar allí 6 veces entre el año 87 y el año 93, una con Lotus y 5 con McLaren, convirtiéndose así en el piloto que más victorias ha conseguido en esta carrera. Título que también tiene McLaren como escudería, ya que ha obtenido 15 victorias en el trazado urbano más famoso de la Fórmula 1. Ferrari, el equipo con más campeonatos y victorias de la historia de la Fórmula 1, lleva 14 años sin ganar en Mónaco, donde los liderazgos se han repartido entre McLaren 4 veces, Red Bull 3, Mercedes 3, Williams 1 y Brown
una también. Ferrari en este circuito es uno de los que menos veces ha conseguido ganar, tan solo en 8 ocasiones, por debajo incluso que en Canadá o Brasil, donde han liderado la carrera en 11 y 10 ocasiones, respectivamente. Fuera del Principado, el equipo de Vettel y Raikkonen es el que más victorias ha conseguido en la historia de otros grandes premios, como son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, España y Estados Unidos. Sin embargo, en Mónaco, Michael Schumacher es el único piloto de Ferrari que ha conseguido ser capaz de ganar en los últimos 34 años, obteniendo la victoria en el año 96, el año 99, antes de llegar a Ferrari, y también con la escudería en el año 2001. Por tanto, 3 victorias, fuera de la oficialidad, como hombre del partido, porque realmente fue el gran artífice de la victoria del equipo de los pilotos por 3-1 contra el equipo de las estrellas, donde estaba Max Biaggi, donde estaba Loris Capirossi, donde estaba Tetsuya Harada, entrenados por Claudio Ranieri, recordemos, ex entrenador del Mónaco y actual entrenador del Leicester, el flamante campeón de la Premier League, y que, bueno, ha tenido grandes éxitos este año en la liga inglesa. Más allá de estas particularidades, Fernando Alonso anotó 2 goles. El primero, un golazo de falta. No os lo podéis perder porque realmente es un zurdazo desde 20 metros que entra por toda la escuadra. Es cierto, el portero no es un portero de fútbol profesional y realmente no tiene los reflejos, tendría otro cancerbero, pero el gol de falta de Fernando Alonso es realmente espectacular. El segundo gol de su equipo también es obra de Fernando Alonso. También manda otra falta al palo y da la asistencia del tercer gol de su equipo para confirmar ese marcador de 3-1 a favor del equipo de los pilotos, que bueno, que al final el resultado es lo de menos, es la intención, esos fines benéficos que tiene este partido, que sigue disputando desde los años 90 y que por tanto siempre es divertido, ¿no?, cuando llega a Mónaco jugar este partido, que ha tenido estrellas como Schumacher, como Vettel. En el equipo de Alonso estaba Sainz, estaba Massa, estaba Nasser, vamos, estaban todos los pilotos de la parrilla. Y de hecho, tanto Sainz como Nasser y Massa fueron los pilotos que más celebraron con Fernando Alonso ese golazo de falta que acabó inaugurando el marcador y acabó empezando a poner en enfoque positivo esa victoria final que acabaría sumando el equipo de los pilotos, vestidos con un uniforme blanco y negro, y que realmente acabó siendo determinante. Fernando Alonso, que empieza con buen pie una semana muy importante para él, porque realmente Fernando Alonso tendrá la vista en 2 posiciones, sobre todo el sábado, ¿no? A mi vez tiene esa sesión de clasificación crucial. Ayer lo analizábamos con Carlas Farrés. La estadística no engaña. En